Hola, bienvenidos a mi canal. Ahora vamos a hacer una visita virtual al Museo del Pueblo Maya. Esto yo no lo conocía, lo acabo de encontrar y dije qué buena idea hacer el recorrido con ustedes, que de verdad este tipo de sitios yo no los conocía. Para girar, tengo que comentar. A mí me recuerdan a los viajes en 360 de la antigua Encarta. Si que alguna de ustedes la conoció, que lo comente, porque la Encarta es muy antigua. Yo sé que la última salió el 2009, pero estuvo de moda en los años 90. Situado entre la selva, muestra el desarrollo de la cultura maya a través de su arquitectura, artes plásticas, matemáticas y astronomía, además de su vivienda, alimentación y vestido desde la época prehispánica, colonial y actual. Bienvenido. Entonces empecemos con el tour. Hacia abajo, los lados, al zoom. Wow. Como siempre voy a dejar la página en la descripción. Ahora la pregunta es cómo cambio de habitación. A ver. Dice aquí gira, abrir la pantalla completa, in, zoom out. Wow. Como que ahí hay aquí está el cartel con la descripción, pero no sé cómo se puede leer. Yo no conocía estas páginas, es primera vez que la veo, así que estamos todos conociendo esto. Bueno, no sé si es que ustedes no la conocían. Pero lo que me fijé es que aquí arriba tiene para C. Vamos a inmueble. Wow. Voy a esperar un poco que cargue. Ahí está. Mismo tiene una placa que no alcanza a leerla. Out. No tengo nada por eso. Tampoco. Que generalmente yo recuerdo que en los museos, aparte de lo que serían las obras o restos arqueológicos, etcétera, también hay plaquitas que tienen los nombres de los árboles. Así que este es el inmueble. Vamos a la pérgola de los monolitos. Aquí estamos en la pérgola de los monolitos, lo mismo, un cartel sin nombre que está escrito al otro lado, como para que vayan al museo real los que están ahí cerca y digan qué dicen los carteles. Ahí hay como pero ahí está, hizo información y no la podemos ver. Que hay un monolito con información que no lo puedo ver, pero ahí está. Wow. Y hay algo más que dice. Aquí hay otro. Estábamos justo aquí donde hay otro. Wow. Y tampoco alcanzamos a ver eso.
Oh, aquí están todos. Wow. ¿Cómo hacemos el zoom? Con el zoom al máximo. Más allá. Ahí hay otro. Creo que son esos, pero ahí vimos los monolitos. Pérgola de los monolitos 2. Esperar a que cargue. Wow, llegamos a la pérgola de los monolitos 2. Esto debe ser el otro lado, supongo. Gigante. A ver, ¿se alcanzará a leer? No, la verdad no. O sea, yo no alcanzo a leer, no sé ustedes, yo veo todo como borroso. Wow. Oh, esta se ve grande, a lo mejor esta se alcanza a leer. Sigo viendo borroso. Bueno, pero igual, si es que lo hicieran a mayor calidad, se demoraría más aún en cargar. A lo mejor en la página normal hay información, pero claro, yo acabo de descubrir esto, así que ni siquiera he visto la página normal, estoy descubriendo todo junto con ustedes. Y ahí está la legendaria manguera. Dicen que de ahí sale agua para regar las plantas. Es algo mítico. Acá en Chile también tenemos. Sala arqueológica. Vemos que hay en la sala arqueológica. Wow. Mira, mira. Serpiente maya, ahora no recuerdo el nombre, pero es que la he visto en tantas cosas. Y aquí la tenemos en el museo. Ojalá hubieran más museos así. No se alcanza a leer bien, pero creo que sería una buena idea cuando esto sea más masivo. No hacerlo en alta calidad aquí mismo, porque si no demoraría mucho en cargar, pero sí poner un botón y que se abra el texto con una ventana aparte o algo así. No creo que sea tan difícil de implementar, pero claro, esto de los museos virtuales parece que está recién. Yo lo he visto hace poco en noticias, hace tiempo busqué y de verdad no encontré ninguno. Igual fue hace tiempo, fue antes de empezar con el canal. El corazón de América. Bueno, o a lo mejor, como yo decía antes, puede que en la página normal esté toda esta información, pero como yo acabo de ver este sitio, no sé. Está genial el dibujo. Esto debe verse mucho más genial en vivo porque tiene como relieve. En vivo me refiero a estar en el museo. Wow. Todavía nos quedan salas. Los equilibrios de la vida. No voy a visitarlo completo aquí porque igual quiero como incentivar a que ustedes vayan a conocer este sitio, al menos que comenten que quieran que sigamos con el tour. Entonces si quieren seguirlo conmigo, comentan y hacemos una visita completa. Aquí están los equilibrios. Está cargando.
Mira. Y está todo lo de mitología maya que no sé. La forma del mundo. Pero recuerdo esto en otras mitologías, igual que el mundo se veía siempre como un árbol. O la nórdica. Wow. Acá no alcanzo a leer. No sé si son vasijas de agua, solo de arte o fúnebres, porque recuerdo igual en algunas culturas precolombinas que estas vasijas eran como fúnebres. Que acá por la forma creo que no deben ser normales para transportar agua o algo así, pero ahí si alguien sabe lo comenta porque no alcanza a leer, de verdad. Wow, mira qué genial. La agricultura, el secreto de la civilización. Los equilibrios de la vida. Hay un templo. Bueno, eso voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, si quieren seguir el recorrido conmigo, comentan para que sigamos subiendo videos. Antes de nuestra era. Después de nuestra era. Eso es lo que se llama era común. Lo del calendario se trata como antes de Cristo, después de Cristo, en la cultura cristiana, que es la de casi toda América. Pero por una cosa de respeto a otras religiones y también por cosas que no son religiones como el ateísmo, el agnosticismo, se empezó a hablar de era común o de nuestra era. Entonces el calendario queda como estándar y así no ofende a los que no siguen ninguna religión y tampoco a los de religiones diferentes, porque este calendario se utiliza en todo el mundo. Bueno, eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.